Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo el porche maldito de James Dean. El actor tenía 24 años cuando chocó mortalmente con el 550 Spider que conducía para participar en una carrera. Una vez despiezado, el coche siguió causando muertes. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Esta frase fue pronunciada por Humphrey Bogart en la película Horas de Angustia, pero muchas veces se le atribuyó a James Dean, porque esas palabras le dieron forma a tres sentencias que encajaban mucho mejor en el perfil del galán rebelde, que en efecto vivió rápido, murió joven y dejó el recuerdo de una cara bonita que pudo haber sido una longeva estrella de Hollywood. No lo consiguió porque era apasionado de la velocidad. Dean ni siquiera llegó a vivir 27 años para integrarse en ese extraño grupo de músicos que fallecieron a dicha edad, como Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix. El bueno de James encajaba con el perfil vertiginoso de un rockstar, desprejuiciado e irreverente, tanto que no fue capaz de escuchar a quienes le aconsejaron, en forma premonitoria, que no se subiera al coche en el que iba a morir. Era la década de los 50. La Europa de posguerra empezaba a mostrar que podía aportar a través de marcas que habían nacido en los primeros años del siglo, pero que por culpa de los conflictos bélicos no había podido trascender las fronteras continentales. Y en Estados Unidos se convertiría en un mercado fuerte, en especial en la costa oeste, donde las luces del cine iluminaban a sus grandes celebridades. James Byron Dean, nacido el 8 de febrero de 1931 en Marion, una ciudad del estado de Indiana, que es famosa por haber dado luz a la estrella. La historia oficial indica que 76 días más tarde, el 25 de abril, Ferdinand Porsche fundó la marca que llevara su apellido, y 25 años después Tim iba a pasar a la inmortalidad al volante de un automóvil que lo tenía enamorado, tanto que le puso el nombre de Little Bastard o pequeño bastardo. Otra premonición. El primer gran modelo del Porsche fue el 356, presentado en 1948. Había tomado líneas del escarabajo de Volkswagen que el propio Ferdinand Porsche diseñó a pedido de Adolf Hitler antes de que se estrellara la Segunda Guerra Mundial. El primer Porsche de James Dean fue efectivamente un 356 Speedster, que con el paso del tiempo se iba a convertir en el padre del 911. El 356 era un ejemplar deportivo que podía superar los 220 kilómetros por hora. El 550 Spider de 1953 tenía grandes presentaciones y un intangible fundamental en un coche: carisma, el mismo James Dean. Por eso la confluencia entre ambos eran casi inevitables. El designio del destino para quienes creen que la vida es un juego con cartas marcadas. Porque el 550 Spider no era el modelo que había elegido Dean. Tal vez el vehículo lo eligió a él. La leyenda dice que estaba maldito, tanto que muchas partes del coche que fueron compradas posteriormente tuvieron a su alrededor otras tragedias además de la primera, que fue la que le quitó la vida a la estrella. Corría el año de 1955. El actor había terminado el rodaje de su tercera película, Gigante. Solo se había estrenado al este del Edén,
que le había confirmado la patina estelar que empezó a construir en Broadway. Como amante de la velocidad, se inscribió en una carrera en Paso de Robles, California. Lo iba a hacer con un Lotus MK10, pero el automóvil no llegó a tiempo. Por ello aceptó la propuesta de un amigo, George Barris, de conducir el descapotable de Porsche, del que solo se produjeron 90 unidades. Barris fue un preparador muy vinculado con Hollywood, tanto que fue el responsable de personalidad modelos famosos en el cine y en series, entre ellos Lincoln Futura, que convirtió en el Batmobile que condujo Adam West. En este caso, fue el responsable de darle al Porsche el toque personal requerido por Dean para la carrera. Lo pintó en color gris metálico, puso el número 130 en las puertas y lo adornó con un par de líneas rojas. Dean lo probó por primera vez el 21 de septiembre de 1955. Se encontró con un vehículo furioso y difícil de domar por sus características. Potente y liviano, ese día lo apodó el Little Bastard. Con la flamante adquisición, el joven actor acudió el 23 de septiembre a una cena en Los Ángeles con otras estrellas emergentes. Invitó a Ursula Andress a dar una vuelta en el Porsche, pero la actriz lo rechazó. Años más tarde, la cantante de jazz Eartha Kitt admitió haber sentido una energía siniestra cerca del automóvil. El británico Alec Guinness le aconsejó que no compitiera en la carrera del Paso de Robles y contó tiempo después la charla que tuvieron esa misma noche. ¿Qué velocidad tiene el Porsche? Llega a 240 kilómetros por hora. Te doy un consejo. Si vas a correr con este coche la semana próxima estarás muerto. Por favor, no lo hagas. El 550 Spider, con mucho componente de aluminio, pesaba apenas 600 kilos. El motor Boxster, de 4 cilindros atmosférico, desarrollaba 110 caballos. La relación peso-potencia era extraordinaria, por lo que se superaba con holgura los 200 kilómetros por hora y podía doblar con mucha facilidad. Era una pieza de altas prestaciones, ideal para competir, pero en manos expertas. Nadie consiguió que James Dean abandonara la idea de acelerar al Little Bastard. El 30 de septiembre inició el viaje para recorrer los pocos más de 330 kilómetros que separan Los Ángeles del Paso de Robles hacia el norte de California. El Porsche era llevado a remolque por una pick-up que conducía su amigo Bill Hitman. En otro vehículo viajaba su mecánico, Rolf Weithirsch, y el fotógrafo Sanford Roth, quien le iba a tomar la última imagen en la vida. A mitad del camino el actor improvisó, bajó el porche del tráiler para llegar manejando a destino. Lo acompañó el mecánico, lo aceleró sin pausa. Un policía de tráfico lo detuvo y al reconocerlo solamente le hizo una advertencia para que redujera la velocidad sin multarlo. James Dean tenía 24 años. Además de fama, fortuna, buena vida, circulaba por la Ruta 41, cuando al llegar al cruce con la 466, chocó con el Ford Custom Tudor que conducía Donald Turner Speed. Según las investigaciones policiales, el actor iba a 135 kilómetros por hora. El Ford de Turnus Speed, que era un año menor que Dean, quedó destrozado en la parte delantera derecha. El Porsche terminó estrellado contra un poste, hecho una pila de metal irreconocible. Rolf salió disparado del Spider y sufrió varias lesiones, pero sobrevivió. El conductor del otro vehículo apenas tuvo algunos golpes leves. James Dean murió en la ambulancia camino al hospital. Sus últimas palabras conscientes fueron:
Este tipo tiene que habernos visto, esperando que el Ford de turno Speed frenara. Los restos del Porsche fueron exhibidos por las autoridades en escuelas californianas. El Consejo de Seguridad de Los Ángeles presenta el último coche de James Dean, decía en un cartel con tono casi irónico. Y en otro había un mensaje claro. Este accidente se pudo haber evitado. Y describió el episodio luctuoso. El Little Bastard se había cobrado la primera víctima en una lista de incidentes atribuidos a los poderes malditos del modelo. La chatarra del Porsche 550 Spider fue comprada por Josh Barris, el mismo que lo había personalizado. El propio restaurador se encargó de esparcir las historias alrededor de los restos, lo que a muchos le generó la duda de si se trató de una estrategia de marketing para realizar el valor en medio de una gira que hizo por todo el país. Leyenda o realidad, se dijo que cuando los restos del automóvil llegaban al taller de Barris, se dieron los cables de las grúas, el Porsche cayó sobre uno de los mecánicos y le rompió las piernas. Tras ello decidió no restaurarlo. Lo desguazó y vendió en sus piezas. El motor lo compró Troy McHenry, un médico que lo colocó en su propio Porsche y se mató al chocar contra un árbol. La caja de cambios fue adquirida por otro doctor, William Street, quien sufrió graves heridas al salirse de la pista en una carretera. Un ladrón perdió un brazo cuando intentó robar el volante del auto. Y en la gira con los restos del coche por Estados Unidos se contabilizaron otros misteriosos accidentes. Entre ellos cuando en Sacramento parte del ejemplar cayó sobre un estudiante y le rompió la cadera. En el final de este viaje por el país, los restos de Little Bastard desaparecieron y nunca más se supo del Porsche. Casi un mes después del siniestro en Estados Unidos se estrenó Rebelde sin causa, la película más icónica de James Dean. La estrella ya no estaba. Una pérdida que tal vez se pudo haber evitado si escuchara a Alec Guinness, quien en su pronóstico mortal apenas se equivocó por unas horas. Dime tú qué piensas, ¿dónde quedaron los restos de Little Bastard? ¿Crees que fue la misma policía quien los metió en evidencias para jamás volverlos a sacar? ¿O tal vez alguien más se los robó para así ya no haber más incidentes con los restos de Little Bastard? Déjame saber en los comentarios tú qué opinas debido a que esta leyenda se terminó. Y si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.